Que tengan un feliz y bendecido sábado. Es un privilegio estar aquí con el fin de poder meditar, reflexionar de manera profunda y de manera atenta. Y hoy hay un mensaje especial para ti. Así que anhelo que puedas ir alistando tu Biblia porque vamos a leer algunos pasajes de ella. Vamos a desarrollar algunos textos, vamos a meditar en ellos y cómo estos textos pueden aplicarse en nuestra experiencia actual. El tema de hoy se titula El diagnóstico de la enfermedad y el remedio de Dios. Y dirán, bueno, pero es que él es profesor, la médico es la esposa, ¿sí? Pero saben, no toda enfermedad es física. Hay diferentes dimensiones del ser que se afectan. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de una patología que se encuentra presente en una de las 7 iglesias. Y juntos vamos a reflexionar acerca de esto. La palabra de Dios en los 2 primeros capítulos de Génesis nos da sentido de un mundo perfecto que sale de las manos del Creador. Sabemos que a partir del capítulo 3 se incorpora o entra en escena el pecado en el jardín de Edén. Los últimos 2 capítulos de Apocalipsis también nos entregan la tierra nueva y el Edén restaurado. Quiere decir que todo comenzó bien. Y es el propósito del Señor que todo termine también bien. Sin embargo, hay un paréntesis. Hay un paréntesis entre esos 2 primeros capítulos de Génesis y esos 2 últimos capítulos de Apocalipsis. Y es el objetivo poder meditar en ello. Algo que se denomina el conflicto de los siglos. La gran controversia entre el bien y el mal. O el gran conflicto de los siglos. Todo era perfecto en el reino de los cielos. Hubo un intruso, el pecado, que empezó a generarse en el corazón de Lucifer. Se empezó a llenar de envidia a su interior. Empezó a atacar el carácter del Señor, generando discordia entre toda la hueste celestial, atacando la santa ley de Dios, que al lado del amor hacen parte del fundamento del trono de Dios, diciendo que la ley de Dios era una ley de egoísmo que no se podía guardar, que los mandamientos de Dios necesitaban ser cambiados y que Él podría dirigir mucho mejor el gobierno celestial que Dios. Sabemos que no tuvo lugar en el cielo. Sabemos que ese conflicto se trasladó a la tierra. ¿Saben? En ese Edén, del cual las Escrituras nos hablan, esos primeros 2 capítulos, no existía el dolor, no existía la enfermedad, la muerte, la tristeza, la enemistad, la envidia, la frustración. Estos fueron consecuencias del pecado. Es decir, la transgresión de la ley de amor produjo todas estas desdichas y muchas más. Por ejemplo, ¿quién no ha experimentado el dolor? ¿Quién no ha experimentado el dolor? ¿Quién no se ha enfermado o ha lidiado con la enfermedad de un ser querido? ¿Quién no ha tenido a la muerte de cerca? ¿A quién no le ha fallecido un familiar, el cual extraña día tras día? ¿Quién no se ha sentido triste? ¿Quién no ha tenido problemas con su prójimo? ¿Quién no ha sentido nunca envidia? ¿Quién no se ha sentido alguna vez frustrado? ¿Quién no se ha sentido en un pozo profundo del que no puede salir? ¿Hemos experimentado alguna de estas situaciones? 1, 2, 3, todas las anteriores.
Estamos en medio de ese conflicto entre el bien y el mal. Ese conflicto llegará a su final. Sin embargo, antes que el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos, deben ocurrir ciertas cosas. Y si queremos prepararnos, necesitamos estar al tanto de qué va a ocurrir antes de que venga el Señor Jesús. Por doquier se anuncia que el Señor viene por segunda vez. Sin embargo, antes de que el Señor Jesús venga, se va a cerrar el tiempo de la gracia para el mundo. Primero, para la iglesia. Y de eso debemos meditar en esta mañana también. Ahora, en Apocalipsis hay una serie de eventos que van a suceder, y si recuerdan la lectura bíblica la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versos 20 al 22. Nos dice un versículo que es una esperanza, un versículo que con frecuencia se dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Saben? La séptima iglesia, la Odisea, la iglesia del tiempo del fin, o la iglesia del tiempo del juicio, o como quisiera denominarse, es la última iglesia que Dios levantó como centinela y como portadora de la verdad para este tiempo. Y a esa iglesia Dios le dio un mensaje, no cualquier mensaje. Apocalipsis 14 nos expresa qué mensaje Dios le dio a su iglesia, a la séptima iglesia, a la iglesia que iba a surgir en los últimos días. Y aunque no nos vamos a explayar en esos mensajes que se encuentran en Apocalipsis 14 del 6 al 12, sabemos y hemos escuchado y hemos meditado que hace referencia al mensaje de los 3 ángeles. Es un mensaje especial que Dios dio a su pueblo, y su pueblo tiene una característica o tiene características distintivas. Por ejemplo, Apocalipsis 12:17 nos habla de un dragón que se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra a toda la descendencia de ella, y da la característica: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 nos dice que es el espíritu de la profecía. Más adelante, 2 capítulos más allá, dice: aquí está la paciencia de los santos. Esa palabra griega, perseverancia, aguante, resistencia, no una paciencia de sentarme tranquilo o estar en quietud, sino una paciencia de persistir, de perseverar. Es la misma palabra griega que se encuentra en Mateo, que dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y se incorporan más características, como la que se presenta en Hebreos capítulo 9, que dice que entró Jesús una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Hasta este momento he dado algunas características de la iglesia de Dios en los últimos días, y voy a hacer una pregunta para de esa manera ir adentrándonos a lo que comprende el tema, porque el tema se titula Diagnóstico de la enfermedad y remedio de Dios. Dios sí levantó un pueblo, al pueblo en los últimos días, y hay una cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos les ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. ¿A quiénes? A ellos. Y no es para sentir egocentrismo, orgullo o esa autosuficiencia. Claro, somos los favoritos, porque cuando lleguemos al diagnóstico vamos a escuchar qué Dios tiene para decirnos. Porque el que habla en Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea es Jesús. Es decir,
El mismo que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, es el mismo que en facultad de médico hace un diagnóstico de la situación patológica que experimenta la iglesia de los últimos días. Pero ¿saben qué es lo interesante? Jesús no solamente hace el diagnóstico expresando cuál es la enfermedad de la iglesia, sino da la cura, da la solución, da los consejos para que ésta pueda restaurarse. Dice que la palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia le ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Y ha sido el propósito de Satanás que esa atención sea desviada, que se predique un mensaje diferente que no tiene asilo en las Escrituras. Sin embargo, hoy vamos a analizar cómo Dios ve a la iglesia de los últimos días, no cómo la ve el hombre, no un diagnóstico humano, sino cómo la ve Dios. Ahora, en Apocalipsis encontramos 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Eso es para otro tema, cuando podamos desarrollar esto. Cada iglesia, la iglesia apostólica de Éfeso, Esmirna, la mirra, la iglesia perseguida, Pérgamo, la iglesia elevada y exaltada, la que se prostituyó política y religiosamente, Tiatira, la iglesia del oscurantismo medieval, Sardis, la iglesia de la Reforma, Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, esa que tuvo su surgimiento después de 1798, que muchas personas huyeron hacia Estados Unidos a encontrar refugio y demás, y llegamos a la Odisea. ¿Saben? De Filadelfia, es decir, de la 6ª iglesia, Dios no dice nada malo. De Filadelfia Dios no dice nada malo. Pero ¿saben? De la Odisea Jesús no dice nada bueno. Hay 5 elementos que quiero que desarrollemos en Apocalipsis 3. Y quiero que nos ubiquemos en Apocalipsis 3, versículo 14. Y vamos a meditar juntos. Recuerden, es Jesús el que hace el diagnóstico patológico de la iglesia de los últimos días. ¿Creemos que somos la iglesia del Señor? ¿Es la iglesia adventista el pueblo que levantó en los últimos días? ¿Necesitamos que Jesús haga ese diagnóstico patológico en nuestras vidas? Pero ¿saben? Él no lo va a hacer sin proporcionar la cura. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice: escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es decir, Jesús va a darle un mensaje a la iglesia de la Odisea y primero va a empezar con el diagnóstico de la enfermedad. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No nos vamos a salir de allí. Vamos a hacer algunos saltos, algunos textos para complementar esto que vamos a meditar. Primero, se presenta al que entrega el mensaje. En Apocalipsis 3:14 podemos identificar quién
es el que le hace el diagnóstico a la Odisea. Muchas personas se autoproclaman centinelas con la autoridad de criticar, atacar a la iglesia. Pero el que hace el diagnóstico a la Odisea es Jesús. Jesús es el único que tiene esa autoridad, y al estudiar estos temas podemos identificarlo a Él como el que otorga, el que se presenta allí como médico haciendo ese diagnóstico. Entonces, primero se presenta el que entrega el mensaje. Segundo, el diagnóstico de la enfermedad y la reprensión. Ese diagnóstico de la enfermedad y la reprensión lo encontramos en Apocalipsis 3 del 15 al 17, cuando Jesús empieza a decir las características tristes, deplorables de la Odisea. Y el remedio de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Encontramos el cuarto punto, el propósito del mensaje, Apocalipsis 3, 19 al 20, y la recompensa de los que aceptan el mensaje, Apocalipsis 3, 21. Ahora, vamos a meditar un poquito. Ya sabemos que el que hace el diagnóstico es Jesús. Sabemos que el propósito es poder reprender nuestras vidas. Jesús es el que lo hace. Quiere que nos arrepintamos, quiere que seamos celosos y nos arrepintamos, y quiere que le abramos a Él la puerta de nuestras vidas para así poder perseverar y ser vencedores por medio de la sangre del Cordero. Ahora, ¿qué pasa con la Odisea? La Odisea considera que está vestida lujosamente. La Odisea considera que está vestida lujosamente, pero está, ¿qué dice las Escrituras? Desnuda. La Odisea considera que tiene una visión 2020, pero está ciega. La Odisea se presenta como si estuviese feliz y de nada tiene necesidad, pero es miserable y desventurada. Y para completar, y es una de las situaciones más difíciles, no reconoce que está en esa condición. No reconoce que está enferma la Odisea. ¿Puede un médico ayudar a una persona y orientarle una conducta terapéutica si esta persona no reconoce que está enferma? Si la persona no reconoce que está enferma, pues no va a acudir a un médico, y mucho menos va a obtener esa conducta terapéutica para poder, ya sea generar un efecto paliativo en el dolor o poder corregir alguna dificultad en la salud. Y ese es uno de los grandes engaños. Estamos leyendo, y yo creo que voy a ser redundante o ocupar los pleonasmos para enfatizar esto, que es Jesús el que le hace el diagnóstico a la Odisea. ¿Saben? Somos la Odisea. Cuando decimos, ¿cuál es el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios? Amén. Los que tienen el mensaje de salud, amén. Los 7 pilares, las 6 doctrinas, 28 creencias, los hitos, la riqueza denominacional, en fin, amén. Pero cuando leemos con reflexión lo que Jesús tiene para decirnos acerca de nuestra condición, el amén puede convertirse en un lamento. Pero recuerden, Jesús es el que está hablando allí. Y Jesús no es aquel que solamente se va a levantar a mencionar nuestro pecado y dejarnos en esa condición. Jesús es el que le da sanidad a la Odisea. Porque saben, el que empezó la buena obra la va a terminar. El que levantó la iglesia la va a dirigir hasta el fin. Hay una cita que dice que puede parecer que la iglesia tambalea y cae, pero no caerá, permanecerá fiel hasta el fin. Y eso debe darnos a nosotros esperanza. Hay una cita en Testimonios para la Iglesia, tomos 3, que nos dice: el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera,
pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Pregunto, Jesús es el que hace el diagnóstico de la Odisea. ¿Será que el diagnóstico que Jesús hace de la Odisea es equivocado? De ninguna manera. No lo es correcto. Es tal cual la situación de nuestro pueblo en estos días. Dice que ha resistido su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. Con orgullo farisaico han alardeado de sí mismos hasta que se han dicho de ellos, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero realmente necesitamos mucho de ese remedio que Dios puede otorgarnos. En Apocalipsis 3 encontramos 3 remedios. Ahorita vamos a ir en líneas generales a abordarlos con la Biblia y los testimonios, porque si en nuestra condición de la Odisea, a menos que creamos que no somos la Odisea, Dios a nadie ha mandado a llamar a la Odisea Babilonia, Dios a nadie ha llamado a salirse de la Odisea, somos la Odisea. Cuando alguien ataca a la iglesia, se está atacando a sí mismo porque se supone que hacemos parte de la iglesia, pero Dios sí nos dice que debemos reflexionar acerca de ese diagnóstico que Dios nos hace. El enemigo es el único que quiere acabar a la iglesia. De 2 formas, más adelante lo vamos a meditar cuando analicemos 2 caras de la tibieza. Pero Jesús va a llevar a esta iglesia a feliz término. Tú y yo debemos perseverar. Y tú y yo debemos reconocer que ese diagnóstico tiene que ver con nuestra experiencia actual. Ahora, hay unas declaraciones que, me voy a saltar, porque el investigador de los corazones inspecciona los motivos y a menudo los hechos que son muy aplaudidos por hombres son registrados como procedentes de motivos egoístas. Cada acto de nuestra vida, sea excelente y digno de alabanza, o sea, merecedor de censura, es juzgado por el investigador de los corazones de acuerdo con los motivos que lo impulsaron. Tenemos la enfermedad de la Odisea. Ya la identificamos. Es nuestra situación. Pero no se queda allí el problema. Hay un remedio. Y ese remedio, no tenemos que darnos el lujo de salir de este lugar sin meditar en el remedio de Dios. El remedio está en Jesús. Jesús es el remedio para la Odisea. El gran médico del universo quiere intervenir en nuestras vidas, traernos sanidad. Es el mejor cirujano cardiovascular. El mejor cirujano de todos es Jesús. Y nosotros necesitamos un trasplante con urgencia. Cristo no solamente dijo, voy a dejarte ese corazón, sino voy a cambiarlo, voy a reemplazarlo por otro. ¿Saben? Cuando David cayó en ese terrible pecado, escribió el Salmo 51 a manera de confesión y arrepentimiento, no buscando excusar su pecado, sino al contrario, reconociendo su transgresión. Hay una cita que se encuentra en el verso 10 que me llama mucho la atención. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Era el anhelo del salmista, era el anhelo del rey David, que Dios creara. Esa expresión hebrea de crear allí, es hacer algo donde no existía, es crear, es una nueva creación. Y saben, esa debe ser nuestra necesidad. Nos damos cuenta nuestro diagnóstico, no quedarnos con la enfermedad, sino acudir a Dios para que nos otorgue su remedio. Y mira lo que dice Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré un corazón nuevo. ¿Corazón qué? Nuevo. O sea, Jesús hace nuevas todas las cosas. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios.
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mire que hay una implicancia ética. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Saben? La Odisea sí tiene esperanza, porque la Odisea tiene un sanador y el sanador es Jesús. Y aunque Apocalipsis describa plenamente nuestra condición actual, Jesús tiene el poder para restaurar y para levantarnos como iglesia. Porque si bien es cierto, debemos predicar un mensaje, antes de predicar ese mensaje de los 3 ángeles, con nuestro testimonio, con nuestra vida y demás, necesitamos recibir el mensaje. Y nuestro mensaje es el de Apocalipsis 3, ese llamado a reconocer nuestra condición como pueblo y reconocer también que hay un remedio que Dios nos otorga. Hay una cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, que dice: la única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios, un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. ¿Qué nos dice? Tenemos que ir donde está descrita nuestra enfermedad, ver qué tiene que ver con nuestra vida. ¿Será que creemos que sabemos pero no sabemos? ¿Creemos que vemos pero realmente no es así? ¿Creemos que estamos vestidos con el manto de justicia? Y al parecer no es el manto de justicia, sino nuestra justicia propia, que son trapos de inmundicia. El remedio de Dios son 3 remedios. Primer remedio, oro puro. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 10, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, pregunto, hay personas que aconsejan bien y aconsejan mal, ¿cierto? ¿Alguien le ha pasado alguna vez que lo aconsejaron mal y tomó una decisión equivocada? ¿Cierto? Puede haber pasado. Los consejos son muy buenos recibirlos, y más cuando están amparados en una silla de Jehová. ¿Será que el consejo de Jesús será importante? ¿Será que será importante un consejo que Jesús quiera darte a ti y a mí en esta oportunidad? Claro que lo es. Y dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Y qué es el oro refinado en fuego? La fe y el amor. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. 1 Timoteo 6:18 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Las verdaderas riquezas que el testigo fiel les aconseja a los tibios que compren son esas: la fe y el amor. Por ricos que seamos en los tesoros terrenales, toda nuestra riqueza no nos habilita para comprar los preciosos remedios que curan esta enfermedad del alma que se llama tibieza. ¿Cómo se llama la enfermedad? Tibieza. ¿Hay cura para la enfermedad? Sí, hay cura. Pero para ser sanados debemos conocer los remedios, y para interesarnos por esos remedios debemos conocer que quizá nuestra experiencia cristiana no es como debiera. Que quizá lo que practicamos no va de acuerdo con lo que conocemos. Y que cuando cantamos tu santa ley obedezco por fe, quizá no es tan cierto eso en la vida práctica o en el testimonio diario. Es una reflexión para todos. Y en primer lugar, para mí, desde ayer, yo conversaba con mi esposa y yo le decía: amor, como iglesia estamos en una situación deplorable, pero hay remedio. Eso es lo bueno. Satanás quiere meter en la mente de las personas que no hay remedio y que la solución es salirnos de la iglesia. Satanás quiere meter en la mente de las personas que todo está bien, porque ese es otro problema. Un problema terrible es considerar que todo en la iglesia está mal.
Las personas que señalan que todo está mal en la iglesia, no hay nada bueno, todo está mal. Eso es un error, pensar que todo está mal en la iglesia. Pero otro error es pensar que todo está bien. Porque Jesús, el testigo fiel, el que hace el diagnóstico patológico de la Odisea, dice que no todo está bien. ¿O qué bien dice Jesús a la Odisea, al mensaje de la Odisea? ¿Dice al menos 5 cosas buenas de la Odisea? 3 cosas, 2, ni una. Pero ¿qué pasa? Al reconocer nuestra condición, debemos ir a Jesús por ese remedio. Y ya analizamos que el oro refinado en fuego es ¿qué? La fe y el amor. ¿Qué tanto amor tenemos? ¿Qué es amar? Porque el amor no es un sentimiento enfermizo, no un sentimentalismo, eso no es amor. El amor es un principio abnegado sólido. Porque la base del trono de Dios no va a estar sobre un sentimentalismo. El trono de Dios se fundamenta en la justicia y el amor. Y el amor es puro, es limpio y es verdadero. No es un sentimiento. Ahora, vámonos para el segundo remedio. Ya estábamos mirando que el primero es, ¿cuál? El oro puro. ¿Y el oro puro qué significa? La fe y ¿qué? Y el amor. ¿Qué es fe? Fe implica obediencia. Santiago capítulo 2 dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios creen que Jesús vino a morir? Sí, ellos saben. Los demonios creen que hay 10 mandamientos, los demonios creen que hay un mensaje de salud, los demonios creen que hay una iglesia en los últimos días, pero los demonios obedecen. Entonces el creer no es suficiente. Y la fe no se limita a tener una idea teórica e intelectual de un principio. La fe implica que tú y yo más que tú, necesito esos principios en la vida, desarrollados y aplicados. Ahora, vámonos con el segundo remedio. ¿Alguien me puede, el que esté conmigo en la lectura y en Apocalipsis 3, cuál es el segundo remedio que aparece en escena? Vestiduras blancas. Cuando Adán y Eva fallaron, se presentaron delante de Dios, dijeron que estaban desnudos, tejieron un delantal de higueras y aún así cuando Dios los llamó dijeron que se sintieron desnudos. ¿Saben? Las obras humanas, por más buenas que sean, van a terminar siendo trapos de inmundicia, porque el único que puede producir obras buenas y puras y santas es Dios. No quiere decir que no se deban hacer obras, porque la fe obra, porque la verdadera fe se manifiesta a través de la obediencia, pero la obediencia no busca el mérito humano, busca glorificar a Dios. Y la vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Y hay un elemento acá que quisiera considerar también. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial. Quiere decir que podemos encontrar acá en la tierra un textil para cubrir nuestra vergüenza y nuestro pecado. No, es celestial, que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de intervención humana. Cristo en su humanidad, y miren qué significa en términos prácticos el manto. No es que pequé y Señor cúbreme con el manto y para adelante es que voy. Tiene un concepto claro. Nosotros tenemos que familiarizarnos con esos conceptos para entender cuando la Escritura habla del manto de justicia, ¿a qué se refiere? Dice, Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros ese carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios.
Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Palabras de vida del Gran Maestro, página 253. Y claramente las Escrituras ampliamente nos hablan acerca de eso. Cuando dice bienaventurados los que lavan sus ropas, cuando dice en Apocalipsis, hace referencia a guardar los mandamientos de Dios, cuya obediencia solo va a tener sentido cuando es motivada por el amor. No una obediencia a ciegas, no una obediencia de mala gana, sino una obediencia impulsada por el amor. Ese es el segundo remedio. Primer remedio, necesitamos oro puro, que es la fe y el amor. La fe sabemos que se manifiesta a través de obras. Fe y obras van equilibradas, son como dos remos. Si tú remas solo con la fe, deja de ser fe y se transforma en superstición. Si tú remas solo con las obras, también vas a terminar dando vueltas y puedes entrar en un legalismo. Por eso la fe y las obras deben ir de la mano. Santiago 2 lo explica muy bien. Muchos dicen, no, pero es que Romanos dice que Abraham fue justificado porque creyó y le fue contado por justicia. Pero Santiago 2 dice que Abraham fue justificado cuando obedeció. Eso no se contradice. Quiere decir que la fe produce obediencia. ¿Cuál es? No, yo sé que lo conocen. ¿Cuál es el capítulo de los héroes de la fe? Hebreos 11. ¿No hicieron nada ninguno de esos personajes para probar su fe? Todos ellos manifestaron a través de su obediencia la fe que tenían. Tercer remedio, y terminamos, el colirio. Jesús en cierta oportunidad le dijo a los fariseos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilita para discernir entre lo bueno y lo malo y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Vamos a ver. Colirio es poder tener esa sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para discernir entre qué, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo que parece bueno, porque acá nos habla de un disfraz. Y si el pecado usa disfraz, ¿será que es porque el pecado quiere lucir igual o quiere lucir diferente? Si el pecado usa disfraz, quiere decir que quiere presentarse como inofensivo o como atractivo. Dios ha dado a su iglesia ojos que Él quiere que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente. Pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen, porque no quieren que sus obras salgan a la luz, no sea que resulten reprendidos. El colirio divino impartirá claridad al entendimiento. Cristo es el depositario de todas las gracias. Él dice, yo te amonesto de mí que compres. El mensaje a la iglesia de los laodicenses se aplica especialmente al pueblo de Dios. Hoy es un mensaje a los que profesan ser cristianos y que han llegado a ser tanto por el mundo que no se diferencian de él. Pregunto, ¿es fuerte el mensaje de Jesús a la Odisea? Yo me salgo de este problema. ¿Es fuerte el mensaje de Jesús a la Odisea? Sí. ¿Qué tal el diagnóstico? ¿Qué enfermedad es? Como una enfermedad terminal parece eso. ¿Pero hay cura? ¿Si hay cura para la Odisea? ¿Cuántos remedios proporciona Jesús? 3. Oro puro, que es fe y amor. El manto de justicia, que es ¿qué? La perfección de carácter de Cristo desarrollada en la vida de la persona. La perfecta obediencia a la ley de Dios. En la escuela sabática se está hablando de la perfección. Mateo 5:48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Me llama la atención cómo la sierva del Señor hace un comentario sobre ese versículo y dice que es una orden y es una promesa alcanzable.
Ahora, dos extremos de la tibieza espiritual. Quizá estemos en alguno de esos dos extremos. En alguno de esos dos extremos de pronto estamos, o quizá no. O quizá ya estamos aptos para ser trasladados al reino de los cielos. Personalmente siento que esa patología también la tengo. Y necesito comprar de Jesús oro refinado. Necesito comprar ese manto de justicia y necesito comprar ese colirio. ¿Saben? Los dos extremos de la tibieza espiritual. Uno, el que solo aparenta obediencia y justicia y es fariseo juzgando a todo el mundo. Por cómo come, por cómo viste, juzga y critica al que escucha esta música, al que hace esto, al que hace lo otro, en fin. Un extremo de la tibieza. Estoy hablando de juzgar y condenar. No estoy hablando de denunciar el mal, que es otra cosa que sí se debe hacer. Uno, el que solo aparenta obediencia y justicia y es fariseo juzgando a la gente. Dos, el que vive como el mundo creyendo que Dios aprueba su conducta. Son los dos extremos de la tibieza. Ahora, esos dos extremos de la tibieza tienen un contraste. Y es que Dios va a ir levantando un pueblo que va a buscar su carácter, que va a buscar obedecerle a Él, así se desplomen los cielos. Y con esta cita termino. En esta cita se explica la condición actual de la iglesia. Está en una matutina hermosa que se llama Fe y Valor. Hay dos influencias opuestas que obran continuamente en los miembros de la iglesia. Dos. Una influencia obra la purificación de la iglesia y la otra la corrupción del pueblo de Dios. Y muchos dirán, ve, es que la iglesia está mal. No, párate, espera, porque la iglesia de Dios, aunque defectuosa, es el objeto de su suprema consideración. La iglesia, aunque con su enfermedad patológica que debe ser curada, es la niña de los ojos de Dios. Y hay el que hable en contra de la niña de los ojos de Dios. ¿Quién es el único que tiene derecho de diagnosticar a la iglesia? Jesús. Jesús diagnosticó a la iglesia en Apocalipsis 3. Le dijo lo que era. Ya no tenemos nosotros que agregarle más. Pero Jesús también dio la cura. Oro puro, manto de justicia y colirio. Y es lo que tú y yo necesitamos. Dice, aunque hay males existentes en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, ¿hasta cuándo van a haber males? La iglesia de los últimos días debe ser luz de este mundo corrompido y desmoralizado por el pecado. Hay solo una iglesia en el mundo que actualmente está reparando los portillos y restaurando las calzadas. Y cualquier persona que esté llamando la atención del mundo, de otras iglesias, hacia esta iglesia y denunciándola como Babilonia, esta iglesia está haciendo una obra en armonía con aquel que es llamado el acusador de sus hermanos. ¿Quién llama a Babilonia a la iglesia? El acusador de los hermanos. Satanás es el que llama a Babilonia a la niña de los ojos de Dios. No somos Babilonia, somos la Odisea. Y como la Odisea, tenemos la enfermedad que Jesús nos muestra, pero tenemos la cura que tenemos que buscar. Ahora, la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra el cual Él concede su suprema consideración. Y si vamos a Apocalipsis 3:20, el texto central, el texto bíblico, yo estoy a la puerta ahí. Pregunto, si Jesús diagnostica a la Odisea, le da la cura, y si Jesús le dice a la Odisea, he aquí estoy a la puerta y llamo, ¿quiere decir que Jesús dónde está? ¿Adentro o afuera? Es para meditar. Es para meditar. Porque si Jesús dice, estoy a la puerta y llamo, no puede estar adentro. Ahora, no malinterpreten mis palabras. Jesús ha dirigido a la iglesia desde que se fundó. Desde ese 21 de mayo de 1863 hasta este momento, Jesús ha dirigido a la iglesia. Pero saben, a veces, ¿qué hemos hecho? Con nuestra conducta, hemos dejado a Jesús por fuera. Pero pienso
que es momento de decirle a Jesús, ven y entra a mi vida, entra a mi corazón. Quiero comprar esos 3 remedios para sanar esa enfermedad. Con estas palabras, les invito a que cordialmente nos coloquemos de pie. Y los que tengan a bien se arrodillan junto conmigo para tener una palabra de oración. También vamos a orar por el papá de la hermana Juana, que está muy delicado en la UCI. Señora, hermana. Sí, sí, señora, también. Y también mi estudiante Geomar, que está enfermo. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu mensaje directo a la Odisea. Señor, bendícenos, ayúdanos a ver nuestra condición como la Odisea. Sabemos que somos tu pueblo, pero hemos estudiado que tú, Señor, nos haces ese diagnóstico y nos muestras esa enfermedad espiritual. Ayúdanos a comprar de ti esos 3 remedios para salir renacidos, reformados, restaurados, a dar el último mensaje de misericordia al mundo. Señor, ayúdanos a ser unidos como iglesia, a que cuando aparezca algo en la iglesia que no está bien, podamos, en vez de criticar, orar los unos por los otros, ya que todos tenemos dificultades, debilidades y flaquezas. Ayúdanos los unos a los otros a llevar nuestras cargas espirituales, orando por cada uno de nuestros problemas y dificultades. Ayúdanos, Señor, como lo dice tu inspiración, a llorar por los pecados ajenos, que antes que sintamos el deseo de criticar y señalar, nos arrodillemos a llorar para que Dios perdone a esas personas y más a las personas que en algún momento nos han hecho daño. Bendice de manera especial al familiar de la hermana Juana, que está delicado en el hospital. Obra de manera especial en su salud. Manifiéstate en su vida y haz tu voluntad, Señor, ya que tú sabes qué es lo mejor. Acudimos a ti porque tú eres nuestro gran médico, nuestro sanador, y sabemos que todo lo que haces es maravilloso. Así que lo colocamos en tus brazos de amor. También colocamos en tus brazos de amor a la hermana Blanca, Señor, que está delicada de salud. Guárdala, Señor, allí donde está en el hospital. Llega con tu Santo Espíritu, con tus santos ángeles a darle fortaleza, tranquilidad y restauración. Y lo más importante, que cada día pueda afianzarse más a tus pies. Bendice también a Geomar, Señor, mi estudiante, que está en este momento en el hospital, que ha estado delicado de salud. Obra en su recuperación, Señor, y bendice su cuerpo, dale sanidad, Señor. Y a nosotros como la Odisea, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejarte entrar a nuestras vidas, que puedas transformar nuestros corazones y que podamos ver de que sí tenemos una misión, de que sí somos ese pueblo escogido, de que no hay otro, pero que tú tienes que hacer un trabajo de transformación en nuestras vidas para prepararnos para esa misión. Ayúdanos, Señor, a ver con ese, Señor, colirio, a tener ese manto de justicia que es la perfección de tu carácter y a tener ese oro puro que es la fe y el amor que tanto necesita tu iglesia, Señor. Gracias por escucharnos, lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a culminar con el himno 117. No sé por qué. Nos colocamos de pie.